calcular los efectos del hielo y del viento. Correcto. Recordemos que tengo el conductor, ¿no es cierto? Y voy a tener una capa de hielo. Voy a tener, ¿no es cierto?, la fuerza asociada al peso, la fuerza asociada al hielo, por el otro lado, la fuerza del viento, y esto va a generar una fuerza resultante que es la que actúa finalmente sobre el conductor. Vergas. Y esa fuerza resultante, que en el fondo es el peso que está ejerciendo el conductor, va a ser reemplazado ahí. Esto está acá al lado. Está ahí. Está ahí por allá también. Porque ya el peso no es solamente del cable, sino que es la resultante de estos factores. Por lo tanto, lo primero que tenemos que determinar son Que por ahí. Ahí está. y ahí tienen todos los datos, así que métale el número. Bueno. Acaba de complicar la vida con la pala. ¿Cómo? La FWC, ese es el cable, eso con el FC que Con el taller, ¿no? ¿Qué taller? sí, yo sé. Que ocupamos siempre. Ya no podía cuando Pasa debido al peso del hielo, ¿no? no es Sí, bajando de las tres. Fuerza viento. estoy cansado. Quiero más. Igual más pega que una chica más. No. Entonces tenemos que la fuerza del viento es la presión del viento, 70 kilos, por el valor de D, que es lo que era D. Mayúscula ahora el diámetro, la mayúscula para chica. ¿Qué minúscula es el diámetro? D minúsculo, Diámetro. el diámetro. ¿De qué? ¿Cable? Conductor. Entonces tenemos que el diámetro del conductor es de 29,1 milímetros. Esto está expresado en Milímetro. milímetros. ¿Ya? Más dos veces el espesor de la capa de hielo. ¿Ya? Porque aquí teníamos hacia un lado el valor de T y hacia allá también teníamos el valor de T. Me dicen que el espesor de la capa de hielo vale 12,7 milímetros, es el espesor. Entonces sería dos veces 12,7. Y esto por 10 elevado a menos 3. Entonces, si calculamos, me va a dar que la fuerza del viento finalmente va a ser igual a 3,815 kilos por cada metro. Luego tenemos que calcular la fuerza del que ejerce el peso del hielo, ¿no es cierto? La fuerza del hielo entonces va a ser igual, y aquí tenemos la velocidad del viento, ¿no? No, pero la presión del viento, pero bueno, este sub 0, ya, todo. Tengo la fuerza del hielo, sería 0,785 por D mayúscula al cuadrado menos D minúscula al cuadrado por un sigma por 10 elevado a menos 3. ¿Qué es lo que era de mayúscula? No sé. D más Sé que el 2 diámetro Era el diámetro del conductor más T2 más 2 veces T, en milímetros. ¿cierto? Y eso está expresado también en Milímetros. milímetros. Wow, te creo, Camilo. No, estaba leyendo. Entonces, para este caso, D valdría ¿cuánto? Tenemos 54 diámetro 29,1
más 2 veces T, que vale 12,7. 12,7. Y eso da 54,5. Entonces la fuerza que ejerce el hielo sería 0,785 por 54,5 al cuadrado menos el diámetro del conductor, que era 29,1 también al cuadrado, por 1 por 10 elevado a menos 3. Bien. En ese caso la densidad se ignora. Sí. Cuando no entregan el valor de la intensidad del hielo, se ignora. Ah, 1. Cada uno y cada uno. Ahí está. No, pero es que acá no te lo toma como densidad. Cada uno es para la fórmula del viento, fuerza del viento. Uno. Adiós, ya, pues, no discutáis. Tengo que preguntar ¿Estás si viendo eso? en la prueba aparece, no sé. No, ya se averigua. No es agregar. Tenemos que la fuerza entonces del hielo sería de 1,67 kilos partido por. Ahí está, dice el fácil. Yo sabía de jugar. Casi. Y la fuerza resultante final sería la raíz cuadrada de la suma de la fuerza propia del cable dada por su peso más la fuerza del hielo hecho al cuadrado Más la fuerza del viento. más la fuerza del viento Al cuadrado. al cuadrado. Entonces esto me da la raíz de qué? 1,68, que sería el peso del conductor, más la fuerza del hielo, 1,67, eso al cuadrado, más la fuerza del viento, 3,81, 5, también al cuadrado, y eso me da finalmente que la fuerza resultante que se aplica sobre el conductor sería de 5,077 kilos por cada metro. ¿Cómo lo hacen para escribir tan rápido? ¿Ah? ¿Cómo lo hacen para escribir tan rápido? ¿Qué? ¿Todo? Flojo. Ah, Le queda mal la foto. qué terrible. Entonces ahora podemos recién entrar a calcular, habiendo determinado bien la fuerza del viento, la fuerza del hielo, ¿no es cierto? Y el valor resultante, que la fuerza que se aplica sobre este cable es de 5 kilos prácticamente por cada metro. En comparación al peso propio que tenía el conductor de 1,68. ¿Ya? Entonces hay una diferencia, ¿no es cierto?, de varios kilos entre uno y otro. 5,077, 1,68. 3 veces más. 3 veces más que el solo el peso propio del conductor. ¿Ya? Por lo tanto, es harta fuerza la que se le está agregando a otras condiciones extremas. ¿Qué rato en el baño vive? Estaba tocando de niño. No, bueno, vuelve la serie. ¿Qué serie? De Ruro. ¿Qué? ¿Ese? Por lo tanto, la longitud del conductor, que era lo que nos estaban pidiendo, L', 2 veces P sub 0 por W sub C, por seno hiperbólico de A por W sub C, partido por 2 veces T sub 0, quedaría, ¿no es cierto?, como 2
2 veces por El peso. T sub 0. ¿Cuánto valía T sub 0? 2966,7 partido por W sub C. ¿Pero cuánto vale el W sub C ahora? 5,077. La fuerza resultante. 5,077. 5,077. El hiperbólico de A, ¿cuánto valía A? 460 por el peso y partido por 2 veces el valor de T sub 0. No, 471.97. ¿Cuánto? 471.97. ¿Cuánto lo mismo? Vamos a hacerlo por si acaso. ¿Y en condiciones normales cuánto daba? Sin viento, Cámbiate sin el hielo, peso. Solo por el peso. solo el peso del conductor. ¿Cuánto es el peso? 1.68 dividido 1.68, José. 461.3. 20 kilos por metro. 20 metros. 20 kilos, nada que ver. ¿Dólares? ¿Cuánto te da? ¿4? 461,300. ¿Cuál quiere cambiar? ¿Cuál quiere cambiar? ¿Cuánto se extendió el conductor? 10 metros. Por efecto de la dilatación asociada al peso, Unos 10 metros. 10 metros. Me caleta. 10 kilos. Y está rígido. Entonces se cae la torre. Entonces tiene buen Se coeficiente rompió de el elasticidad del conductor. aislador. ¿Ah? Se rompieron los aisladores. Rompió todo, se fue a la verga. No se puede pasar a tierra amarilla, tío. Espera, no hay. Mi pueblo no se toca. Como el Iniesta. El pueblo entre tú. ¿Cuánto el Yo vino? no veo un pueblo. No. Que las casas ahí las tengo. Cairo culiao. Se mamó. Se va. Cuando viste que con un pueblo allá en Galleguillo. Por puras casas de lujo. ¿Crees que son pueblos? No, pues las casas las tenemos. No lo las casas ahí se venden. Ya, curioso. ¿Pero qué se tiene que hacer ahí? ¿Se tiene que poner un cable de 450 metros? ¿O tiene que ser un cable que aguante esa elasticidad? O sea, los conductores tienen un coeficiente de elasticidad, pero el resto del cable se va a dilatar. Hay que calcular el vano. Que no, porque tendría que ser el cálculo con la condición más terrible. O sea, lo que tengo que ver es la tensión de ruptura. Sí, porque estamos calculando el largo del cable, no. Solamente la longitud. Cuanto más se extendió el cable, producto del peso adicional que le puse, que era hielo y viento. ¿Ya? Pero para que eso colapse, tendría que superarse la tensión de ruptura del conductor. Entonces, como ahora yo tengo una nueva fuerza, un nuevo peso, yo podría calcular la tensión máxima que está soportando este conductor. Correcto. Y eso lo tendría que comparar con la tensión de ruptura. Si ese valor nuevo Es menor con al este 50. peso ahora supera el valor de la ruptura, el cable se va a cortar. Entonces, para decidir cuántos metros de cable, tengo que primero saber
Para calzar no ocupo el TR. No, es que es al revés. No ocupo el TR. Tú no defines eso para después decir cuánto es el vano. Sí, eso, a ver. Tú haces el trazado, ¿no es cierto?, en función de la topografía y una serie de factores, y vas a definir la posición de las estructuras, y te va a dar que el promedio tenés, no sé, 450 metros entre una y otra. Perfecto. Con eso puedo hacer un tendido bastante parejo, ¿no es cierto?, sin ningún problema. Luego, bajo estas condiciones, empiezo a calcular las tensiones, las longitudes máximas, y si aquí le aplico ahora condiciones extremas de viento y hielo, voy a ver entonces que las tensiones máximas van a aumentar, la longitud del conductor también va a aumentar. Con esta extensión de 460 a 470 tendré que calcular también la flecha, ¿no es cierto?, para ver cuánto me estoy quedando respecto al suelo. Son de metro. ¿Ya? Y la tensión máxima tengo que compararla con la tensión de ruptura, porque aquí si supero la tensión máxima, si esa tensión máxima supera la tensión de ruptura, el cable se va a cortar. No es que a partir de ese dato defino la distancia, no, al revés. Eso es una condición que yo me doy en terreno y después trato de ajustar para que no se cumplan estas condiciones. Para que no se dé la condición de que supere la tensión máxima de ruptura del cable. Vamos a contratar a un viejo que barra ¿Ya? las líneas. Entonces el coeficiente de seguridad que le voy a poner a la línea probablemente va a ser más alto. Porque le tira a Will se congele más todavía. La tensión de diseño probablemente va a ser bastante más baja para tener un espacio de movimiento y no llegar nunca a la tensión de ruptura. Porque mira, si la tensión de diseño se ajusta o se acerca a este valor, no tengo mucho margen. No tengo mucho margen, porque puedo romper el cable fácilmente. Por eso dice que la tensión de diseño no debe superar el 50%. O sea, ya le estoy dando un margen del doble, 2 veces. Tengo espacio para que la tensión máxima pueda aumentar. ¿Ya? De la pega. Entonces ahí habría que calcular el valor de la tensión máxima en condiciones normales y después la tensión máxima con las condiciones extremas. Y en la ecuación siempre, cuando aparezca el W sub C, lo vamos a tener que reemplazar ahora por la fuerza resultante de este cálculo. Porque ya no es solo el peso del conductor, sino que el peso más el viento más el hielo. O sea, el W sub C lo reemplazo por la fuerza resultante. Y ahí puedo comparar cuánto me pasé o cuánto me queda todavía para poder seguir trabajando. A lo mejor podría tener una condición de más viento. Aquí no dimos la velocidad del viento, dimos el valor de la presión. El ejercicio podría haber dicho, la velocidad del viento es del orden de 90 kilómetros por hora. Y ahí tendría que haber calculado la presión. Hay una formulita, ¿no es cierto? Acuérdense, para el cálculo de la presión, que estaba en base a si la velocidad del viento era en kilómetros por hora o en metros por segundo. Ahora sí se puede transformar. ¿Ah? Ahora sí se puede transformar. Ahora sí se puede transformar. Voy a traer el computador para el Excel. Voy a traer el Excel. Salimos de la... O sea, el computador, ¿no? Máximo una hoja. Por ambos lados. ¿Una cartulina? Papel craft. Papel craft.